Hola, el día de hoy hablaremos del caso Interbolsa y analizaremos algunos problemas de agencia que se evidenciaron. Para comenzar, veamos un poco de la historia de la empresa. Interbolsa fue fundada en el año 1990 por el ingeniero químico Rodrigo Jaramillo Correa y sus socios en la ciudad de Medellín. Para el año 1997 ingresa a Interbolsa un nuevo socio llamado Juan Carlos Ortiz, un polémico pero talentoso comisionista que había sido expulsado el mismo año de la Bolsa de Valores de Bogotá por prácticas consideradas poco transparentes. Para el año 2000, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo crean el Fondo Premium Capital Appreciation Fund, donde se captan ahorros de personas naturales en Colombia que después son canalizados hacia la compra de acciones para los accionistas de Interbolsa. Esas mismas acciones serían la base de los repos que condujeron a la crisis. Este mismo año ingresa Víctor Maldonado a Interbolsa. Para el año 2003, la entonces Superintendencia de Valores impuso a Interbolsa la más alta sanción económica en la historia del mercado bursátil. Estos hechos afectaron negativamente la imagen empresarial de la entidad. En 2006 se da la llegada de nuevos socios, entre ellos Alessandro Codorri, y Ortiz sale de la firma. Luego, en 2007, la nueva Interbolsa se encuentra entre las 5 firmas más grandes de Latinoamérica, con un patrimonio superior a los 130 millones de dólares. En el año 2008 se da la creación del holding Interbolsa. Con esta operación, la administración busca generar mayor valor agregado a los accionistas, especializando el objeto social de cada entidad. Se comenzaron a manejar por separado los negocios financieros de la comisionista de bolsa y las inversiones permanentes en filiales empresariales. En el año 2009, Interbolsa incursiona en el mercado brasileño con la adquisición de Fainabank. Además, se presentó el negocio de Fabricato, una textilera antioqueña que tenía más de 40.000 accionistas sin un propietario mayoritario. En 2010, Alfonso Manrique y Alessandro Corridori adquirieron el 30% de Fabricato. Corridori decidió apelar a la arriesgada apuesta de los repos para consolidarse como nuevo dueño controlante de Fabricato. 2012 fue un año de altos y bajos para Interbolsa. En enero, la calificadora BRC Investor Service le otorgó una calificación AA+ a la emisión de bonos de la compañía. Sin embargo, en noviembre, estos bonos se declaran ilíquidos. Además, la Superintendencia Financiera intervino en Interbolsa por situación de iliquidez. Interbolsa confirmó públicamente sus problemas, lo que provocó que la acción de la compañía se desplomara un 30% en la Bolsa de Valores de Colombia. La Superintendencia Financiera dejó claro que intentó diversas estrategias para salvar la compañía, pero finalmente se hizo necesaria la intervención y liquidación forzosa administrativa. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras declaró que la viabilidad de la firma era incierta y no existía evidencia de que pudiera enmendarse en el corto plazo. En 2013 inicia el trámite de liquidación judicial de los bienes de Interbolsa S.A., sociedad matriz del Grupo Interbolsa. Se decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad. En el año 2016 culmina el proceso de liquidación de Interbolsa S.A. Se logra la recuperación del 65% del valor invertido. La superintendencia se concentró en la recuperación de los recursos de inversionistas y trabajadores. Se presentaron 728 acreedores, de los cuales 217 fueron graduados y calificados, mientras que 511 fueron rechazados. En la actualidad, la mayoría de implicados que participaron en el escándalo quedaron libres por vencimiento de términos. Se estima que dejó cerca de 1.028 inversionistas afectados y un detrimento patrimonial de alrededor de 64 millones de dólares. Descripción de la crisis. Durante mucho tiempo, Interbolsa llevó a cabo sus negocios a la perfección y obtuvo muy buenos resultados, los cuales le permitieron convertirse en una empresa con mucho reconocimiento en el mercado. Esto fue hasta noviembre de 2012, fecha en la que fue intervenida por el gobierno a través de la Superintendencia Financiera. La decisión de intervenir Interbolsa fue tomada luego de que el día anterior a dicha intervención, el banco BBVA hiciera público que había vencido una obligación financiera que Interbolsa tenía con ellos por el monto de 20.000 millones de pesos. Adicionalmente a esto, ese mismo día tuvo que reconocer que estaba enfrentando algunas restricciones de liquidez, las cuales hicieron que las personas se asustaran y se acercaran a Interbolsa para pedir la devolución de su dinero, lo cual hizo que los problemas de liquidez que estaba enfrentando Interbolsa aumentaran y a su vez ocasionó que las acciones de Interbolsa se desplomaran un 30% en la Bolsa de Valores de Colombia.
Sin embargo, el aspecto central de la crisis fue que Interbolsa hizo una gran apuesta con las acciones de Fabricato, sobre la base de que estas acciones iban a aumentar su precio considerablemente, lo cual en un principio sucedió. La acción pasó de costar 30 pesos a 90 pesos. La operación que realizaba Interbolsa con estas acciones de Fabricato es conocida como repos, las cuales son básicamente un préstamo que tiene como respaldo las acciones. Es una forma de obtener liquidez rápidamente y también es como un pacto de recompra, o sea, las personas venden las acciones para obtener liquidez con el compromiso de volver a adquirirlas después de un tiempo. Esta operación depende mucho de la credibilidad que se tenga en el valor de estas acciones. Por ello, cuando el mercado empezó a desconfiar del valor de las acciones de Fabricato, Interbolsa empezó a verse en problemas. Muchas personas empezaron a preguntarse a qué se debía el aumento tan considerable que habían tenido las acciones de Fabricato en su valor y empezaron a pensar que el precio de estas estaba inflado, lo cual llevó a Interbolsa a este problema. Al hablar de las causas de la crisis por la que pasó Interbolsa en 2012, tenemos que comenzar con la ambición. Esta fue una ambición de más recursos por parte de los dueños y los grandes accionistas de la entidad. Bueno, a partir de esta ambición se desarrollan 3 causas más. La primera viene siendo el problema con los repos de Fabricato, la segunda, las operaciones con accionistas de Interbolsa, con acciones de Interbolsa, y la tercera, el problema por los fondos manejados por Premium Capital Appreciation. A continuación, vamos a desglosar una a una. Para Fabricato, el problema que se desarrolló a partir de los repos fue una manipulación de la acción de Fabricato, donde la cantidad de demanda que se observaba por la compra de este activo conllevó a convertirlo en una acción gustosa para el inversionista. Esta alcanzó niveles de hasta 300% de crecimiento en un transcurso de tiempo muy corto, lo que hizo que se desarrollaran a partir de los inversionistas una desconfianza. Entonces, al mercado quitarle la confianza a la acción de Fabricato, lo que sucede con Interbolsa es que se quedó sin manera de fondear con esos mismos títulos su liquidez. Es decir, los clientes querían su dinero de regreso e Interbolsa no tenía la liquidez para poder devolverlos, pues estaba financiando a partir de repos. En cuanto al problema por las operaciones con acciones de Interbolsa, también se desarrolló en el mundo de los repos una cuestión que fue hacer transacciones y operaciones con alrededor de 600.000 millones de pesos con acciones tanto de Fabricato como del mismo grupo de Interbolsa. Entonces, es un mecanismo que para muchos es considerado poco ortodoxo de buscar la liquidez. ¿Por qué? Porque transfiere el riesgo de la compañía a los inversionistas de sus propios clientes. Al ver la caída de Interbolsa, efectivamente fueron ellos, los inversionistas, quienes quedaron con todo el riesgo. Como última causa, tenemos el Fondo Premium Capital Appreciation Fund, un fondo constituido en Curazao y a través del cual se captaban ahorros de personas en Colombia que después eran canalizados hacia la compra de acciones y compañías vinculadas con los accionistas de Interbolsa. Para comenzar con los problemas de agencia, el primero identificado ha sido de riesgo moral, donde el principal vienen siendo los inversionistas y el agente de la junta directiva de Interbolsa. En primera instancia, se observa una compra de acciones dentro de la misma sociedad, es decir, Interbolsa hacía repos, compraba acciones de la misma firma comisionista y grandes cantidades de activos salían del país para realizarlos de nuevo como inversión en otros. Este tipo de transacciones se ejecutan con el fin de obtener bienes en otros países y evadir impuestos y la regulación cambiaria. Además, se utilizaba el producto llamado optimización financiera como una fachada para realizar operaciones que tenían que pasar por el sistema bancario, como si tratara de operaciones bursátiles, y así fueron exentas de tributo para no generar una cascada de impuestos. Ese beneficio para las partes consistía en que la comisionista le cobraba al cliente bajo el rubro de comisión un porcentaje que podía llegar a ser hasta el 50% del 4 por mil. Por otro lado, se encontraron rastros de lavado y esta hipótesis se basó con la captura de Carlos Leighton Siniestra, comisionista solicitado en extracción por Estados Unidos al ser partícipe de operaciones de blanqueo de dineros del narcotráfico entre el 2007 y el 2008. Además, se encuentran dineros blanqueados por el piloto de confianza de los narcotraficantes Daniel El Loco Barrera y Alberto Marín, quienes aseguran que transportó dinero que luego fue blanqueado a través de la firma comisionista. Para finalizar, se encuentran pagos vergonzantes
donde operadores del mercado financiero reclutaron en el año 2000 a corredores y traders de confianza para mover dineros que jamás fueron declarados en Colombia. Y las comisiones para los corredores no eran registradas en los libros contables y todos los pagos se hacían en efectivo. Otro de los problemas de agencia que pudimos identificar en este caso fue el de información privilegiada. Esto debido a que los administradores del fondo premium contaban con información privilegiada comparada con la que tenían algunos de los inversionistas, quienes pensaban que sus inversiones estaban seguras en el exterior, mientras que la realidad era que su capital se encontraba en empresas colombianas como Fabricato y estaba siendo utilizado para realizar las famosas repos. El problema de sustitución de activos se presentó con los inversionistas como principal y la junta directiva representándolos como agente. Este problema se presenta cuando una empresa decide realizar proyectos de inversión de alto riesgo que pueden aumentar la riqueza de los accionistas y a su vez perjudicar a los acreedores. Generalmente los accionistas son indiferentes a esta situación porque sus inversiones se encuentran diversificadas y su patrimonio no se vería afectado de manera grave por el fracaso de una de sus inversiones. Dentro de la estrategia corporativa de Interbolsa, implantaron lo que ellos llamaban posición propia, que consistía en invertir los recursos de caja en el mercado accionario, aprovechando los momentos de baja cotización. Luego, monitoreaban y reaccionaban ante las variaciones del mercado para vender las acciones en el pico. En general, estas transacciones en el mercado bursátil conllevan cierto nivel de riesgo, pero los repos son un tipo de operación especialmente riesgosa, porque dependen de la credibilidad que los inversionistas le den a la evolución del precio de las acciones. Si consideran que el precio está inflado artificialmente, se bloquea la circulación del título. En el caso de Interbolsa, el problema de sustitución de activos se presentó cuando los directivos decidieron adquirir repos de Fabricato por un valor de 300.000 millones de pesos, basados en el supuesto de que el precio de la acción de la textilera iba a aumentar sustancialmente. En un inicio eso sucedió y la acción pasó de 30 pesos a casi 90, pero luego el mercado comenzó a dudar de que el verdadero valor de la empresa se viera reflejado en el precio de estas acciones, y las sospechas fueron ciertas. El precio de los repos que había adquirido Interbolsa cayó abruptamente, y esto condujo a la empresa a una crisis de liquidez de la que le fue imposible salir. La dilución de los derechos a través de la nueva deuda. La principal razón del descalabro de Interbolsa fue la decisión de cubrir préstamos para comprar acciones de Fabricato a través de la figura conocida como repos, los cuales permitieron a Interbolsa inflar las acciones de Fabricato y poder así venderlas a un costo mayor para obtener una ganancia más representativa. Pero llegó el momento en que el ascenso del precio de las acciones se detuvo, se sumaron los compradores y salieron a flote realidades ineludibles. Interbolsa tenía alta credibilidad, era una sociedad administradora de inversiones y reconocida en el mercado de valores. Sin embargo, el escándalo se destapó cuando el banco BBVA denunció que no le canceló un crédito de 17.000 millones de pesos. En noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera dejó claro que fue necesaria la intervención y la liquidación forzosa administrativa. La viabilidad de la firma era incierta y no existía evidencia de que pudiera enmendarse en el corto plazo. De esa manera, entonces, se evidencia la forma en que se llevó a cabo la dilución de los derechos y la imposibilidad de los pagos que esto causó, afectando así a las entidades financieras que realizaron los préstamos. Servicio y garantías. Se presenta ya que los consumidores no pueden confiar totalmente en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa. En el caso de Interbolsa, esto se materializa en el momento en que la empresa lanza el producto de optimización financiera, en el cual hacía operaciones pasando por el sistema bancario sin generar el gravamen del 4 por mil, y aún así le cobraban a los clientes la mitad del valor del impuesto por concepto de comisión. En general, las actuaciones de la empresa representan un incumplimiento a las obligaciones que contrajo Interbolsa con sus clientes en el momento en el que estos últimos depositaron sus recursos en la organización con la promesa de que serían invertidos en otro tipo de activos.